Hola de nuevo, soy Gema, profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. En el vídeo anterior hicimos una introducción al análisis de estados financieros. En este caso vamos a hablar de los elementos claves que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el análisis financiero de una empresa. Con este vídeo lo que se pretende es analizar la información del balance de una empresa, identificar los elementos básicos de este tipo de análisis, seleccionar las herramientas más adecuadas para llevar a cabo el diagnóstico de la empresa. En primer lugar, repasaremos en qué consiste el análisis del equilibrio financiero en la empresa y a continuación elaboraremos el balance funcional, de manera que estaremos en disposición de examinar cuáles son los principales ratios para poder estudiar la solvencia, el ciclo de explotación y el endeudamiento de la empresa. Por tanto, y tal y como vimos en el anterior vídeo, además de analizar si la empresa obtiene beneficios o pérdidas, lo que estudiaremos en el siguiente vídeo, debemos analizar el equilibrio financiero de la empresa. Por ello, tenemos que estudiar primero el patrimonio de la empresa, analizando su solvencia, el ciclo de explotación y el endeudamiento, sin olvidar, como ya dijimos, que es importante comparar la situación de la empresa con los datos medios del sector. Así pues, el análisis financiero se basará fundamentalmente en el estudio del balance, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. No obstante, en este vídeo nos centraremos en el análisis del balance. Para ello, tendremos que aplicar tanto los porcentajes verticales y horizontales como diferentes ratios. En primer lugar, tenemos que elaborar el balance funcional, para lo que utilizaremos básicamente los porcentajes verticales y horizontales. Así, imaginemos que la empresa que vamos a analizar tiene los activos que se muestran en pantalla. En concreto, el balance nos ofrece información de los activos y de los pasivos que la empresa posee durante 2 años consecutivos. En este ejemplo, a finales de 2015 y a finales de 2016. Lo primero que debemos hacer es calcular los porcentajes verticales, que como ya vimos en el vídeo anterior, consistía en calcular el peso de cada elemento de balance con respecto al total de los activos. A continuación, debemos analizar la evolución de dichos elementos, por lo que aplicamos los porcentajes horizontales, tal y como explicamos en el primer vídeo. Una vez que tenemos estos cálculos, debemos pasar a analizar la composición del patrimonio y su evolución. Para ello, siempre es importante fijarse en aquellas partidas que tengan un peso relativo mayor y analizar su evolución. No obstante, siempre hay determinadas masas patrimoniales que no podemos olvidar analizar, como por ejemplo los activos no corrientes y dentro de los activos corrientes, existencias, clientes y efectivos. Analicemos este ejemplo. Podemos apreciar que en el año 2016 la mayor parte de sus inversiones, el 66,4%, son activos corrientes. El resto son activos no corrientes o activos fijos. Si nos detenemos en su evolución, podemos apreciar que los activos no corrientes han aumentado con respecto al año anterior, aproximadamente un 69%, mientras que los activos corrientes han disminuido un 45%. Por lo que ha habido un cambio en el peso relativo con respecto al año anterior, aunque se mantiene la misma estructura. Si analizamos las partidas que forman parte del activo fijo, podemos observar que las inversiones inmobiliarias son las que mayor peso tienen, habiendo aumentado durante el año 2016 un 98%. Por su parte, en el activo corriente, el elemento o partida más importante son las existencias, que han disminuido un 19%. Debemos tener en cuenta que en esta empresa el peso de los deudores y el efectivo es menor y que al igual que el resto de activos corrientes han disminuido. Parece fácil, ¿no? ¿Seríais capaces de hacer lo mismo con el pasivo de la empresa? En este caso, el peso de la financiación más estable, patrimonio neto y pasivos no corrientes, es similar a los pasivos corrientes. Sin embargo, el patrimonio neto ha aumentado y el pasivo corriente ha disminuido. Con este balance funcional podemos tener una primera imagen de la composición del patrimonio, es decir,
cuáles son sus principales inversiones y cómo se financian, así como de su evolución. Una vez que hayamos elaborado y analizado el balance funcional, ya podemos pasar a estudiar cada uno de los elementos claves del análisis financiero. A continuación, presentaremos las principales ratios que podemos aplicar. Es muy importante señalar que nos interesa analizar si el valor de la ratio es muy pequeño, valores cercanos a 0, o si es mayor, igual o superior a 1. La interpretación de las ratios dependerá de cómo se calculen. En primer lugar, la solvencia analiza la capacidad de la empresa de devolver su deuda a largo plazo, mientras que la liquidez es la capacidad de devolución de la deuda más a corto plazo. Dentro del análisis de solvencia destaca el ratio de solvencia, que mide la relación existente entre el total de activos y el total de obligaciones de la empresa, tanto a largo como a corto plazo. Cuanto mayor sea, más solvente será la empresa, por lo que si el valor obtenido es muy pequeño, es decir, cercano a 0, peligrará la solvencia empresarial, ya que en este caso significaría que los activos totales de la empresa son muy inferiores a las obligaciones que la empresa tiene. Del análisis de la liquidez destaca la ratio de liquidez, similar a la de solvencia, pero en el que se relacionan solamente los activos corrientes con los pasivos corrientes, de manera que se evalúa si hay suficientes activos a corto plazo para cumplir nuestras obligaciones a corto plazo. Otro concepto muy importante es el fondo de maniobra, que se calcula de manera similar a la ratio de liquidez y que nos da información sobre la parte de los activos corrientes que están financiados por financiación permanente. Además, existe una larga lista de ratios adicionales que podemos aplicar, como por ejemplo aquellos que evalúan los flujos de efectivo, para determinar la capacidad de la empresa de generar efectivo. Otro elemento importante es el ciclo de explotación de la empresa, relacionado con la actividad principal. Es habitual que para llevar a cabo su actividad, la empresa deba adquirir una serie de bienes y servicios, que debe pagar, para vender el producto final o prestar el servicio objeto de su actividad, por lo que cobrará un determinado importe. En este caso, analizaremos el periodo medio de maduración financiero, que es el tiempo que pasa desde que la empresa paga las adquisiciones necesarias para llevar a cabo su actividad hasta que lo recupera a través del cobro de sus ventas. Así pues, el periodo medio de maduración financiero se divide en varios periodos: periodo de venta, periodo de cobro y periodo de pago. Por tanto, el periodo medio de maduración financiero se obtendrá de sustraer el periodo de pago, que es el tiempo que la empresa tarda en pagar principalmente a sus proveedores, a la suma de los periodos de venta, que es el periodo que los productos pasan en almacén hasta que son vendidos, y de cobro, que es el tiempo que la empresa tarda en cobrar el importe de la venta por parte de sus clientes. En general, cuanto menor sea el periodo de venta y de cobro y mayor sea el periodo de pago, más ventajoso resultará para la empresa, pues supondrá poder generar liquidez para devolver sus deudas con proveedores. En cuanto al endeudamiento, debemos analizar tres cuestiones: el peso del endeudamiento en la empresa, su composición a largo y corto plazo y la capacidad de devolución de la deuda, que mide si con los recursos que la empresa genera es suficiente para devolver su deuda. Para ello contamos con diferentes ratios, como por ejemplo el ratio de endeudamiento, que relaciona el total de obligaciones con el total de activos, de manera similar a lo que ocurría con el ratio de solvencia. No obstante, en este caso, la ratio de endeudamiento nos mide el peso que la deuda tiene sobre el total de los activos, por lo que cuanto menor sea, menor endeudamiento tendrá. Si calculamos ese mismo ratio usando los activos y las obligaciones a largo plazo, tendremos el ratio de endeudamiento a largo plazo. Y si solo analizamos las variables a corto plazo, estudiaremos el endeudamiento a corto plazo. Eso es todo por ahora. Espero que este vídeo haya servido para que os hagáis una idea sobre el análisis financiero. En el próximo vídeo estudiaremos cómo se realiza el análisis económico. Muchas gracias por vuestra atención.